Buenas tardes a todas y a todos, quienes estáis hoy aquí presencialmente en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y quienes estáis siguiendo esta actividad que organiza la Oficina Verde de la Universidad de Burgos a través del canal de YouTube de la universidad, dentro de los programas de ecología y sostenibilidad que puntualmente pues, todos los martes programamos sobre temáticas ambientales del más variado espectro, desde la biodiversidad, los problemas del cambio climático, la gestión de los residuos, la ecología, la educación ambiental. Y bueno, en el día de hoy nos acercamos al ámbito más geológico e hidrológico y vamos a tener la suerte de presenciar una conferencia por parte de nuestro ponente de hoy, Andrés Díaz, que nos va a hablar de las inundaciones y el patrimonio cultural y un interrogante que ha puesto a su título, una relación de riesgo. Bueno, pues voy a consultar, para no equivocarme en la presentación, Andrés, un pequeño resumen de tu extensísimo currículum vitae. Él es doctor en Ciencias Geológicas, máster en Hidrogeología General y Aplicada, ha trabajado como profesor en diferentes universidades públicas y privadas y desde hace 20 años pues es investigador científico en el Instituto Geológico y Minero, que en la actualidad depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Él es segoviano y hace mucha gala de ello y bueno, pues ese conocimiento en el Instituto Geológico y Minero ha estado casi siempre vinculado pues, a la hidrogeología, a la hidrología, a la divulgación científica y bueno, pues le hace merecedor ni más ni menos de tener más de 600 publicaciones que ya pues, evidencian su compromiso con la producción científica. Yo te agradezco muchísimo, Andrés, que hayas estado hoy aquí. Agradezco, como siempre, a nuestros compañeros de Teleubu, que nunca les vemos, pero sabemos que están al otro lado de la conexión para que estas conferencias se puedan grabar, se puedan emitir en streaming y las podáis luego visualizar cuando queráis, compartir dentro de ese canal de YouTube de Ecología y Sostenibilidad, donde tenemos pues, más de 200 productos audiovisuales, en su mayor parte conferencias. Bueno, Andrés, muchas gracias por todo y luego cuando acabe la conferencia, hacemos un pequeño coloquio. Muchas gracias, Luis. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Yo quisiera empezar dando las gracias a la Universidad de Burgos, porque siempre es un placer venir a Burgos. Yo, como segoviano y castellano, para mí es mi capital, y así que venir a Burgos para mí siempre es un placer. Al programa de educación ambiental o ambiental de la Universidad de Burgos, que es la envidia de otras universidades incluso más grandes, y por supuesto a Luis Marcos, que para mí es un referente no solo en lo académico y en lo científico, sino en otros ámbitos de la vida. Y dadas las gracias, les quería empezar por pedir disculpas, porque suelo tener la mala costumbre de sobrecargar tanto las presentaciones que a veces no parecen una presentación de diapositivas, sino parecen una película de lo rápido que las tengo que pasar. Si alguna de las cosas que les comento a lo largo de la presentación no les queda claro, luego gustosamente les atenderé a sus preguntas o volvemos sobre cualquier diapositiva. Como bien ha comentado Luis, la charla que traemos hoy en día es la relación que existe entre las inundaciones y el patrimonio cultural. Entonces, lo primero que cabría preguntarse es ¿por qué tiene sentido hablar de las inundaciones y el patrimonio en un país como el nuestro? No hay que citar aquí el enorme patrimonio cultural que tiene nuestro país, que está entre los más destacados del mundo, ya no solo con elementos patrimonio de la humanidad, como una quincena de ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, decenas de sitios Patrimonio Mundial de interés cultural, sino porque tenemos la friolera de 17.000 bienes de interés cultural repartidos por toda la geografía española, y de ellos 3/4 partes son monumentos erigidos sobre el nivel del suelo o monumentos subterráneos.
Y este enorme patrimonio cultural da lugar nada menos que a 25 millones de visitas al año de entradas de visitantes y turistas extranjeros, lo que deja un gasto de 20.000 millones de euros al año de ingresos para el país. Y da lugar a en torno a 90.000 puestos de empleo en nuestro país. Por lo tanto, está claro que hablar sobre el patrimonio cultural, el desarrollo socioeconómico que hay en torno a él, tiene sentido. Por otro lado, todos sabemos la infinidad de inundaciones históricas que han ocurrido en nuestro territorio. Existen más de 1.400 lugares donde se han producido más de 2 inundaciones históricas y que son focos rojos de inundaciones sistemáticas a lo largo de la historia documental de España. Hasta tal punto que desde que tenemos la Directriz Básica de Protección Civil y luego posteriormente la Directiva Europea de Inundaciones, hemos desarrollado en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un sistema de información geográfica que es el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, donde están delimitadas todas esas zonas inundables para distintos periodos de retorno. Y estas inundaciones históricas y estas zonas inundables han producido, tanto histórica como recientemente, infinidad de víctimas mortales. Solo en la última treintena de años, en las últimas 3 décadas, más de 600 víctimas mortales, que se ha duplicado la cifra, como todos ustedes saben, con el evento ocurrido recientemente en la Huerta Sur de Valencia del 29 de octubre de 2024. Además, estas inundaciones causan enormes pérdidas económicas. En un estudio que hicimos en 2004 en el Instituto Geológico y Minero de España, estimamos que las pérdidas que se producirían en el periodo 1987-2002 habían sido de 12.000 millones de euros, pero que se duplicarían en la siguiente treintena de años. Pues bien, eso da lugar a una cifra aproximada de unos 800 millones de euros de pérdidas al año medias, lo que es el 0,1% del Producto Interior Bruto. Cuando todos nosotros pagamos el seguro del automóvil o el seguro del hogar y hay una parte de la póliza que se destina al Consorcio de Compensación de Seguros, pues esa pequeña parte, 3/4 partes de ello, de todos los españoles, va destinado a pagar indemnizaciones por daños por inundaciones. Por lo tanto, tiene sentido hablar en este país y en este foro de inundaciones y de cómo se relacionan con el patrimonio. Porque las relaciones entre las inundaciones y el patrimonio pueden ser de 4 tipos. 2 positivas y 2 negativas. A todo el mundo se le ocurre una relación negativa, que es lo que hemos estado viendo, cómo las inundaciones pueden generar situaciones de riesgo sobre el patrimonio que, si se consuman, dan lugar a desastres o catástrofes que producen daños en el patrimonio. Pero hay otra relación negativa, y es que el patrimonio, a veces, por su situación o su gestión, puede agravar las inundaciones que se producen de forma natural. Pero igual que existen estas 2 relaciones negativas, existen 2 relaciones positivas. Y una es que a veces el patrimonio a los que nos dedicamos a estudiar las inundaciones, su frecuencia, su magnitud, para prevenirlas, es una fuente importantísima de información. Y a su vez, las inundaciones pueden generar elementos que son recursos turísticos y patrimoniales. Pues bien, esta charla de esta tarde que quiero compartir con ustedes va a tener estas 4 relaciones entre inundaciones y patrimonio. Comenzaremos hablando de cómo las inundaciones son causa de daños en el patrimonio. Luego hablaremos cómo el patrimonio puede agravar las inundaciones. Luego veremos ejemplos de cómo los que nos dedicamos a esto buscamos en el patrimonio información sobre las inundaciones del pasado y cómo se comportan esos edificios o monumentos patrimoniales frente a las inundaciones. Y por último hablaremos de las inundaciones como recurso turístico y patrimonial. Y todo ello ilustrado con infinidad de ejemplos de toda la península ibérica, España y Portugal, donde hemos venido realizando en los últimos 20 años estudios empleando el patrimonio o estudiando el patrimonio para prevenir los daños. Sin más, vamos a comenzar por ver cómo las inundaciones pueden ser un elemento de riesgo sobre el patrimonio.
Para analizar el riesgo de inundación sobre el patrimonio hay que descomponer el riesgo en sus tres componentes principales. La peligrosidad, o la capacidad que tiene una inundación de causar daño, por la profundidad, la velocidad, el periodo de retorno, la exposición, en este caso el elemento patrimonial, y la vulnerabilidad, porque no todos los elementos patrimoniales están hechos con los mismos materiales y resisten igual y son igual de frágiles ante la inundación. Si nos centramos en la peligrosidad, a su vez, cuando queremos analizar si se puede inundar o no la Catedral de Burgos, tenemos que analizar cómo puede ser la inundación de severa que inunde la Catedral de Burgos. ¿Durante cuánto tiempo puede estar inundada la Catedral de Burgos? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en llegar la onda decrecida hasta la Catedral de Burgos? Y por último, ¿cada cuánto tiempo se va a inundar la Catedral de Burgos? Los famosos periodos de retorno o frecuencia o probabilidad de inundación. Para medir la severidad, los que nos dedicamos a las inundaciones usamos una serie de parámetros. Una inundación es más severa y por lo tanto es más peligrosa y por lo tanto tiene más riesgo en igualdad de los otros parámetros cuanto más profundidad de lámina de agua tiene. Aquí ven la puerta de una muralla de una ciudad alemana, Beirut, que tiene la mayor colección de marcas de inundaciones históricas de toda Europa. En concreto, 32 inundaciones históricas marcadas en la puerta. Pero no hace falta irse tan lejos. Aquí tienen, en los bajos del ayuntamiento, entre la Plaza Mayor y el Espolón, las marcas de dos inundaciones, la de 1874 y la de 1930. En principio, en igualdad de otros parámetros, fue más severa, más peligrosa y causó mayor riesgo la inundación de 1874 que la de 1930, aunque luego habría que ver los bienes expuestos y vulnerables en ambos casos. La particularidad que tienen las marcas de Burgos es que son las únicas que conozco que tenemos constancia documental de la persona que las colocó, en concreto la persona que colocó la de 1930, porque esa grabación que apareció en el año 2017 de un vídeo de 1930 con Burgos inundado, tiene dos fotogramas en los que aparece una persona midiendo la altura que alcanzó la lámina de agua y esa persona se da la vuelta y se le ve la cara en el vídeo. Tenemos aquí el primer hidrólogo burgalés que conocemos midiendo la altura de la inundación de 1930. Fuera parte de curiosidad, el calado que alcanzan las inundaciones es una medida de la severidad, sobre todo para aquellos elementos monumentales como el Museo Hidráulico de Murcia, que están bajo rasante. Nunca se colocó un museo hidráulico más hidráulico. Y en algunos sitios la profundidad de la lámina de agua es tal que ya no se mide su periodo de retorno en años de periodo de retorno, sino en número de días que se alcanzan determinadas profundidades, en el caso de Venecia, en la Plaza de San Marcos, que obliga a poner las pasarelas para los turistas, o en diversas instalaciones. Aquí tienen la fábrica de armas de Toledo, construida por Sabatini para Carlos III, actual sede del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, y cómo la profundidad de la lámina de agua durante las inundaciones del río Tajo de 1947 es lo que determinó la severidad y la peligrosidad de esa inundación. Segundo factor que analizamos que puede hacer que una inundación cause daños en el patrimonio, la velocidad de la corriente. Porque no es lo mismo una inundación como la de las Huelgas, que no tiene apenas velocidad de la corriente y que si ven el vídeo que se grabó, se ve como el agua solo tiene pequeño oleaje movido por el viento, pero no tiene velocidad de la corriente en el claustro, que encontrarnos inundaciones. Muchos de los ríos bolivianos crecieron así, de repente, tan rápido que al cámara punto le cuesta un disgusto. De tal manera que en igualdad de calados, mayor velocidad, mayor severidad, mayor peligrosidad. Aquí tienen un puente, el puente de ahí abajo, en Valdealbaida, en Valencia, que su página web decía que era a prueba de riadas. Llevó ahí desde el siglo XVI y fíjense en la riada de la famosa Dana de 2019,
cómo casi con la misma profundidad de agua, en cuanto empezó a aumentar la velocidad de la corriente, ese puente que estaba diseñado en el siglo XVI a prueba de riadas, dejó de estar a prueba de riadas, y fíjense que el parámetro no es que cubriera mucho más, fue la velocidad de la corriente que producía hasta antidunas. ¿Cómo medimos los que nos dedicamos a esto la velocidad de la corriente? Pues a través de mapas vectoriales, como este que ven aquí, en los que el módulo del vector es la velocidad y la dirección y el sentido, la dirección y sentido de la corriente. Pero hay un tercer parámetro del que la gente se olvida, o tendría que decir, se olvidaba hasta la Dana de Valencia, y es que el agua que circula durante las riadas y que produce las inundaciones no es agua destilada. Arrastra arenas, limos, cantos, fragmentos leñosos en suspensión y en flotación, de tal manera que los daños en la Dana son tan graves por el agua como por el lodo que dejó. Y buena prueba de ello es que aquí tienen un vídeo tomado por los japoneses en el monte Fuji, en Japón, de un torrente que baja del monte, y fíjense durante una riada cuánto de lo que baja por el torrente es agua y cuánto es una cosa que no es agua. Si se fijan en la curva por donde aparece la corriente, esas rejillas que tienen instaladas son para filtrar el agua, y todo lo que se queda retenido en la malla de retención es carga sólida. Si yo hiciera un análisis de la peligrosidad de este torrente y solo analizara ese agua que ven que está saliendo por la parte de abajo, estaría infravalorando la peligrosidad del torrente. Y si esto no les sirve de prueba de la importancia que tiene los materiales transportados y depositados por las inundaciones en su peligrosidad, fíjense en esta caseta en el Pirineo de Huesca, muy cerca de la ciudad de Jaca. Esta caseta era utilizada hasta los años 70 por los pastores para refugiarse con el ganado y el perro cada vez que había una tormenta. Se metía ahí el pastor y así hasta que pasara la tormenta. En esos años 70, un historiador del CSIC se puso a hacer la tesis doctoral sobre el obispado de Jaca. Y en todos los documentos aparecía que en la Edad Media el obispado de Jaca tuvo que ser trasladado durante unas obras en la catedral a un pequeño monasterio que se llamaba San Adrián de Sassau, que por los documentos debería estar en esta zona. Pidió permiso a Licona, que entonces gestionaba este monte, para excavar en torno a la caseta, en el convencimiento de que los humanos solemos construir sobre ruinas de cosas que estaban previamente construidas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al ponerse a excavar en torno a la caseta, lo que apareció fue esto? La caseta no era una caseta. La caseta era la parte superior de la nave principal de la iglesia de San Adrián de Sassau, donde estuvo el obispado de Jaca. Y una riada con transporte de arenas, limos y sobre todo gravas, la había enterrado todos estos metros bajo tierra en el siglo XV, haciéndola desaparecer de todos los documentos. De tal manera que donde entraba el pastor con las ovejas no era la puerta de la caseta, era la parte de arriba de la ventana de los pies de la iglesia románica de San Adrián de Sassau. Pero además de la profundidad, de la velocidad de la corriente y de la carga sólida, los geólogos que estudiamos las inundaciones vemos peligro en otros fenómenos geológicos que se asocian a la inundación. De tal manera que si tenemos ahí Fromista inundado y llega un militar de la UME y observa esto, él solo ve peligro en esa lámina de agua que ha inundado Fromista. Pero si se asesora por un geólogo, el geólogo con sus ojos de rayos X ve peligros en todo lo que esa inundación ha dejado en las orillas. Porque en primer lugar se fija en que esa inundación zapa las orillas y se pueden producir movimientos del terreno. Porque todos sabemos que cuando un río sufre una inundación, parte del agua que lleva ese río se infiltra en las riberas, lo que se llama el almacenamiento en riberas, y cuando retorna de forma subsuperficial al cauce, puede producir deslizamientos de banco de orilla, deslizamientos que arrastran a su vez elementos patrimoniales. Eso es lo que ocurrió en San Miguel de Lillo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ese torrente que ven detrás, en el siglo XIV, tuvo una riada torrencial que descalzó
los cimientos de la nave principal, dejando la cruz latina de San Miguel de Lillo desprovista de la parte de los pies de la cruz, de tal manera que ahora parece tan esbelta, pero era más alargada hacia nuestra derecha y se la llevó el deslizamiento después de la riada del torrente. Y eso mismo también ocurrió en las iglesias románicas del Valle de Boí, en Lleida, que todos ustedes saben que son patrimonio mundial por la UNESCO. Todos conocerán San Climent de Taúl o Santa María de Taúl. Pues en Taúl había una tercera iglesia, San Martí de Taúl, que se la llevó un deslizamiento de una riada, solo queda este ábside, de una riada en cuya margen se produjo un deslizamiento después de la riada que se llevó la iglesia de San Martí de Taúl. El geólogo también, mirando desde la orilla después de que ha pasado la inundación, ve que se forman agujeros y colapsos en lo que ha estado inundado. Y es que muchas de las rocas, como las calizas, las dolomías, los yesos, las sales tipo cloruro sódico, tienen procesos de disolución o de carbohidrólisis que se conocen como acción kárstica. Y durante una inundación se pueden reactivar o acelerar. De tal manera que no es infrecuente que después de una inundación, sistemas kársticos, como Joguareña en Burgos, sufran reactivaciones y colapsos que produzcan subsidencia y que se lleven por delante elementos patrimoniales como la campa de San Bernabé, en el caso de Joguareña. Y se pregunta el periódico que por qué se mueve la campa de San Bernabé. Pues porque después de una inundación de Ojoguareña, de esta parte de aquí de Ojoguareña, se produjo una reactivación de la karstificación y eso produjo subsidencia en el sistema kárstico. Y también se fija en que en esa zona que se ha quedado inundada aparecen grietas, de tal manera que estas grietas, que son las de Puerto Lumbreras, es una zona que se ha inundado y de repente aparecen estas grietas. ¿Por qué aparecen estas grietas? Son colapsos de tubos de subfusión, en las que el agua de la inundación que se infiltró circuló subsuperficialmente y terminaron colapsando. Esto también produce peligros que pueden dañar elementos patrimoniales. Bien, convencido por el geólogo, el interviniente de la UME dice, vale, pues no entro por este lado porque son todo peligros. Me voy por el otro lado para acceder a Fromista y rescatar los elementos patrimoniales que tiene dentro de la iglesia. Pero es que por el otro lado se puede encontrar que lo que hay son arcillas expansivas, como por ejemplo sepiolitas, atapulgitas, monmorillonitas, que lo que ocurre es que tienen una estructura molecular tal que permiten que en el hueco entre los planos de tetraedros haya un hueco suficiente como para que entren moléculas de agua, produciéndose hinchamiento. De tal manera que si hay un elemento patrimonial sobre estas rocas y se produce la inundación de las mismas, al inflarse, al expandirse, en el elemento patrimonial se van a producir asientos diferenciales, agrietamientos y colapsos. Eso es lo que ocurrió en la ermita de la Virgen de la Aparecida, patrona de Valverde del Majano, en la provincia de Segovia. Los vecinos, cuando apareció la Virgen, construyeron una ermita en lo alto del cerro. Pero fíjense lo que pasó. Esta es la constitución geológica que hay debajo del cerro donde apareció la Virgen y construyeron la ermita. La Virgen la enterraron en un despoblado que ya no existe que se llamaba Alaejos. Cuando llegaron los musulmanes, dice la tradición, que los vecinos, para que los musulmanes no se hicieran con la talla de la Virgen, la enterraron. Siglos después, cuando ya la llamada Reconquista llegó a tierras de Segovia, eso era un despoblado y en el cementerio encontraron la Virgen. ¿Qué hicieron los vecinos al descubrir en 1623 la Virgen? Construir la ermita en lo más alto del cerro. Pero construyeron la ermita sobre arcillas expansivas. La primera noche, nada más acabar la ermita y consagrarla, hubo una tormenta y se inundó el cerro. Al inundarse, la zona de las arenas arcósicas no pasó nada, pero en la zona de las arcillas expansivas se expandieron las arcillas y colapsó la ermita.
volvieron a reconstruirla y en la siguiente tormenta se hundió la ermita. ¿Qué entendieron los vecinos? Que la Virgen quería que se construyera la ermita allí donde había aparecido. Y así lo hicieron, y ahora la ermita de la Virgen de la Aparecida está, por deseo de la Virgen, construida sobre las arenas arcósitas. Otro problema que se puede encontrar este interviniente de la UME, y que normalmente estas cosas se olvidan al analizar las inundaciones, pero que ahora en la Dana en Valencia, los intervinientes tanto de la UME como de la Guardia Civil, como los bomberos de la Generalitat lo han tenido muy en cuenta, son las famosas arenas movedizas con las que nos abrumaban en los años 60 las películas americanas, que parecía que todos íbamos a morir alguna vez inmersos en arenas movedizas. Las arenas movedizas en realidad sí que existen. Son una mezcla de arena, limo y arcilla en unas proporciones que hace que con pequeños movimientos se produzca la licuefacción de ese fluido. Esas arenas movedizas hay que tenerlas mucho cuidado cuando se va a buscar desaparecidos después de las inundaciones que no afecten a los intervinientes. Pero hay peligros que incluso no se ven, porque todos esos hemos dicho que el geólogo lo ve. Y esos peligros son los que afectan a un tipo especial de patrimonio, que es el patrimonio documental, el patrimonio bibliográfico, los museos, los archivos, las bibliotecas. Porque fíjense, cuando el Sena tuvo las inundaciones allá por 2016 y se inundó el Louvre y se inundó los museos anexos al Louvre, ¿cómo quedaron los documentos? Y en esas inundaciones hubo un peligro que no se ve, que es la composición química que tenía ese agua de la inundación. Porque en función de esa composición química y sobre todo de su composición microbiana, pueden deteriorarse los libros de las bibliotecas, los legajos de los archivos y un montón de cuadros, retablos y esculturas que, si fuera con agua destilada, no tendrían tantas afecciones como tienen. De tal manera que en las bibliotecas a la profundidad, la velocidad y los cambios de régimen se suman que las estanterías producen remolinos y producen zonas de flujo inefectivo, que fíjense los destrozos que se producen durante las inundaciones. A lo que hay que sumar la composición y el contenido microbiano del agua. Aquí tienen algunas de esas bibliotecas inundadas por aguas de inundación que arrastraban aguas fecales. Aún así, nosotros en España tenemos la fea costumbre de volver a colocar las bibliotecas allí donde se han inundado. En 2018 se inundó Cebolla, que es un pequeño pueblo de Toledo. Aquí ven, el edificio que ven atrás haciendo esquina es la Biblioteca Pública Municipal. Esa biblioteca quedó arrasada, como ven aquí, y se creó una ola de solidaridad en toda España, de tal manera que todas las bibliotecas municipales de todos los pueblos de España mandaron a Cebolla libros para reponer la biblioteca. ¿Veis? La biblioteca de un pueblo de Toledo recibe 2.000 libros donados tras la riada. Pero claro, si tú inauguras la biblioteca en el mismo sitio donde se ha inundado, lo más posible es que 2 años después se volvió a inundar la biblioteca y se volvieron a destrozar los 2.000 libros donados. Con esto quiero decir que cuando se hace un análisis de cómo las inundaciones pueden suponer un peligro y un riesgo para los elementos patrimoniales, hay que tocar muchos palos, no solo es periodo de retorno y profundidad. Espero que haya quedado claro. Pasamos ya a la segunda relación, que si se acuerdan era cómo el patrimonio puede agravar las inundaciones. ¿Por qué? Porque hay veces que el edificio patrimonial se coloca en el propio cauce del río que va a sufrir la inundación, con lo cual se reduce el área mojada y, por lo tanto, aumenta la profundidad de la mina de agua por la retención, disminuye la velocidad y además se pueden generar retención de sólidos. Eso es lo que ocurrió históricamente en San Juan de Duero, en Soria. San Juan de Duero, con su famosa arquería románica entrelazada, está ubicado no en zona inundable, en el cauce del Duero. San Juan de Duero lo colocaron aquí, en el propio cauce del Duero.
Era cauce entonces y es cauce ahora. De tal manera que cuando el Duero tiene caudales no tan extraordinarios, no voy a decir todos los años, pero cada 2 o 3 años, San Juan de Duero es un obstáculo a la inundación. Y además de ser un obstáculo, se inunda. Así que es frecuente que esté cerrado a las visitas turísticas porque está inundado. Se inundaba ya en el siglo XIX, como ven en esta fotografía, y se inunda hoy en día. La solución que propusieron los gestores culturales, con un desconocimiento del funcionamiento tanto de los acuíferos como del río, es la siguiente. Si San Juan de Duero se inunda, vamos a apartar al Duero de San Juan de Duero. Entonces construimos un terraplén y desviamos el Duero hacia la orilla contraria, sin ser conscientes de que desde el punto de vista hidrogeológico eso supone sobreelevar el nivel freático de la situación original a la situación que tendrá cuando venga una crecida. De tal forma que ahora no se inunda porque desborda el Duero, se inunda porque el freático sube y lo inunda desde dentro. De tal manera que hasta se han hecho un rótulo para ponerlo en la taquilla y poner San Juan de Duero permanecerá cerrado debido al desbordamiento del río Duero hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas. En realidad no es el desbordamiento del río Duero, porque no es el Duero el que entra, son las aguas subterráneas del Duero crecido. Esto también pasó en Florencia, en la famosa Piazza del Domo, en Santa Maria de Fiori. Fíjense en esta plaza, que debe ser la más fotografiada del planeta, y mucha gente no se fija en esta placa que está aquí encima de esta tienda de comercio. Esta placa dice: hasta aquí llegaron las aguas del Arno el 4 de noviembre de 1966. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo puede llegar aquí el río Arno si está como a 400 metros y llegar hasta esta altura? Pues la respuesta la tiene otro elemento patrimonial de Florencia, si cabe más famoso, y es que aquí está la piazza donde está la catedral de Santa Maria di Fiori. Aquí la ven inundada en el 66, pero es que el río, aguas abajo, tiene el Ponte Vecchio. Y el Ponte Vecchio, cuando viene una inundación importante, se obstruye parcialmente con los troncos y las ramas, hace represamiento, forma curva de remanso e inunda el Duomo. ¿Cómo analizamos esta interferencia de que el patrimonio agrave las inundaciones? Pues los que nos dedicamos a esto utilizamos modelos hidráulicos, de tal manera que metemos los caudales, la topografía y la rugosidad y reproducimos qué calado van a tener las inundaciones y qué velocidad van a tener en las distintas zonas, con distintos escenarios de si el monumento lo movemos, si desplazamos el río respecto al monumento. ¿De acuerdo? Perdón. Tercera relación, ya positiva, vamos a ponernos positivos. Hemos dicho que el patrimonio es una fuente de información para los que nos dedicamos a las inundaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay un elemento patrimonial cerca de un río que tiene eventos de inundación, muchas de las cosas que ocurren en este entorno quedan registradas en el propio elemento patrimonial o en los elementos naturales que están próximos a él. De tal manera que ahí encontramos los sedimentos de la inundación, las marcas en los anillos de los árboles, incluso las marcas en los líquenes que cubren las rocas del monumento. Y se lo voy a contar. En primer lugar, cuando hay una inundación, se depositan sedimentos en las márgenes. ¿Les ha quedado claro después de la Dana de Valencia que las inundaciones dejan sedimentos y depósitos en las márgenes? Pues bien, los que nos dedicamos a estudiar estos sedimentos, que pueden estar en zonas de flujo inefectivo, en pequeñas cuevas, en confluencias de ríos, detrás de obstáculos, leemos en esos sedimentos como si fuera un libro de las inundaciones que han sufrido. Es más, sacamos réplicas y láminas de esos sedimentos, como esta que pueden ver aquí del yacimiento neandertal del Abrigo del Molino en Segovia, y a partir del estudio de las estructuras sedimentarias que tienen y la granulometría, podemos deducir
no solo el año en el que se produjeron, datándolo por carbono 14, luminiscencia o arqueología, sino la velocidad que llevaba la corriente y cuánto cubría en ese elemento, lo que es tremendamente útil para saber la frecuencia y magnitud de las inundaciones que sufre ese elemento patrimonial. Pero es que hasta los árboles que haya en el entorno del monumento o en el claustro de ese monasterio o de ese convento no son útiles, porque cuando viene una riada podemos emplear una técnica que se llama dendrogeomorfología y que nos permite saber cuántas riadas han afectado a esos árboles que están en el entorno del monumento. ¿Cómo? Fíjense en este árbol que crece así tan raro en una orilla del río Alberche en Navaluenga, Ávila. La historia de este árbol es la siguiente. Este árbol crecía recto, normal, vino una riada, lo tumbó, lo partió, lo decapitó y la primavera siguiente, después de la riada, empezaron a crecer las ramas. Si yo voy a la base de esas ramas que crecieron la primavera siguiente con este aparato que se llama barrena Presler y barreno la base de una de esas ramas y saco un registro de los anillos y sé qué edad tienen esas ramas, sé cuándo se produjo la riada. Si hago estadísticamente esto en todos los árboles que hay en la orilla, tengo un registro de todas las riadas históricas, aunque no tenga documentación histórica, aunque no tenga estaciones de aforo, aunque no tenga pluviómetros. Hay otras veces que nos lo pone incluso más fácil. Como hemos dicho que las riadas arrastran piedras, si lleva una de esas piedras y choca contra el tronco del árbol, deja una herida en el tronco y estudiando esa herida sé el año en el que se produjo la riada. Eso es lo que tienen en este tronco. Esto es un aliso de Arenas de San Pedro, en Ávila. Este aliso crecía a orillas del río Arenal, estos aguas arriba y estos aguas abajo. Cuando tenía 7 años de edad, vino una riada y lo descortezó. Empezó a hacer crecer callo para tapar la herida, vino otra riada y lo descortezó. Y así 7 riadas en los 49 años de vida de este aliso. ¿Cada cuánto tiempo ocurre una riada en Arenas de San Pedro? Esto lo hemos aplicado, por ejemplo, en Santa María de Huerta, Soria, el monasterio cisterciense espectacular que muchos de ustedes conocerán, que es bien de interés cultural, monumento nacional, y que tiene la fea costumbre de inundarse. Santa María de Huerta no se ha inundado 1, ni 2, ni 3 veces, y no ha sido el Jalón que pasa por ahí, sino el barranco afluente del Jalón el que la ha inundado. Que sepamos, por documentación histórica, se ha inundado en 1558, en 1769, en 1761, en 1777. Ahí ven las fechas. Y dirán, bueno, eso es agua pasada, no mueve molino. 2018. En 2018, el barranco rompió el muro que está construido para evitar que entre en el monasterio y entró en todo el monasterio. Ahí ven hasta dónde llegó el barro en la iglesia y después de 2018 se construyeron todas estas barreras y protecciones para evitar que se volviera a inundar el monasterio. ¿Cómo se dimensionaron las alturas de estas protecciones? Pues con un estudio que hicimos de todos los elementos en torno al monasterio que tenían las marcas de la inundación del 18. Porque el monasterio está rodeado de una chopera, tiene jardín, y en ese jardín quedaron todas las marcas de los descortezados del 18. Estudiando todas esas marcas y ajustando los modelos hidráulicos para saber cuánto cubrió, supimos dimensionar las medidas de protección. Pero es que hasta los líquenes de las rocas nos dan información de cada cuánto tiempo hay una riada. Fíjense, esa cascada que ven ahí es el Chorro Grande, la que la gente llama mal el Chorro de la Granja, porque está en término municipal de Palazuelos de Eresma, en la Sierra de Guadarrama. Pues ese chorro, fíjense en la roca, cómo tiene líquenes, en concreto Rhizocarpon geographicum, y están zonados. La zona por la que pasa constantemente agua no tiene líquenes. Y a medida que nos alejamos del agua, las colonias de líquenes son cada vez mayores. De tal manera
que si yo mido el tamaño de las colonias de líquenes, sé cada cuánto tiempo, con qué frecuencia se inunda esa zona. ¿Y cómo pongo fecha a un tamaño de líquen de 2 centímetros? Pues muy fácil. Me voy al cementerio de la Granja, a la lápida de un señor que murió hace 64 años, mido el líquen en la lápida y ya tengo la curva de crecimiento liquenométrico. Eso es lo que hemos hecho, para sorpresa de todos los sepultureros de la provincia de Segovia y de Ávila, en los cementerios de Guadarrama y Gredos, para saber la frecuencia de las riadas allí donde no hay documentos, donde no hay ninguna otra fuente de información. Voy a enseñarles un par de ejemplos emblemáticos de la aplicación de estas fuentes de información de los sedimentos y de los árboles para llevarlas a proteger edificios monumentales. Empezamos por Toledo. Eso que ven ahí, hasta el año 2000 pensaban que era un cubo de la muralla de Toledo, en concreto del barrio de la Antequeruela. Era el cubo de la muralla de la Puerta del Vado. En ese año, Caja Madrid, que en paz descanse, pagó la restauración de los cimientos de la muralla de Toledo, y cuando los arqueólogos se pusieron a excavar en los cimientos de este cubo, se llevaron la sorpresa de que no acababa, no tenía cimientos. Y a 9 metros de profundidad encontraron esto, que es un arco, porque en realidad eso no era un cubo de la muralla. Lo que están viendo era otra puerta de la muralla, la puerta de la Almofala o puerta del Vado, que había quedado enterrada hasta el nivel que ven ahora la calle. ¿Cómo se había enterrado? Pues los arqueólogos nos dejaron meternos en su calicata, fíjense, de 9 metros de profundidad, y 2 geólogos levantamos la columna, no la columna arqueológica que ellos levantan mucho mejor que nosotros, sino la columna estratigráfica, porque ese relleno de 9 metros es una sucesión de pasadas de arena de río, restos arqueológicos, arena de río, restos arqueológicos, así 9 metros. De tal manera que ahí tienen las columnas que levantamos Gerardo Benito y yo, y los restos arqueológicos que aparecían. Aquí ven el nivel de la arena del río, creo que se ve perfectamente, y encima restos arqueológicos. ¿Qué pasó desde el año 1113 que construyeron la puerta hasta 1876? Pasaba lo siguiente. El barrio de la Antequeruela es el barrio de los alfareros de Toledo tradicionalmente. De tal manera que los alfareros, cuando les salía mal una cocción del alfar, tiraban los restos fuera de la muralla para que no molestara. El río Tajo tenía una crecida y cubría los restos del alfar. Otros restos del alfar, otra crecida del Tajo, otro. Así, 1000 años llenando la puerta del Vado. De tal manera que cuando los arqueólogos se pusieron a excavar, hicieron esta zanja y lo que nosotros nos encontramos es un sándwich multicapa de todas las inundaciones del Tajo desde el año 1113 hasta la actualidad, con el nivel que alcanzaron, con la velocidad de la corriente. O sea, el sueño de todo hidrólogo, poder reconstruir los periodos de retorno teniendo 1000 años de datos y no los 50 o 60 años de datos de una estación de aforos. Y así hemos reconstruido qué caudal llevó el río Tajo en 1168, en 1178, en 1876. Hasta Dani Méndez, que es un animador gráfico fabuloso, nos ha hecho este fantástico vídeo para que vean de forma muy gráfica qué es lo que pasó en la Puerta del Vado desde su construcción. Aquí ven cómo va pasando los años, el río Tajo inunda, tiran los alfareros, iban limpiando la puerta mientras que podían, pero claro, ya se hizo ahí un foso que llegó un momento en el que tuvieron que abandonar la puerta y abrieron lo que llaman la Puerta Nueva. Y eso es lo que ven ustedes ahora en la calle. Ahora nos vamos, como no, a Segovia. Y aquí tienen la Real Casa de Moneda de Segovia, el que está considerado el 4º monumento de Segovia, después del acueducto, catedral y alcázar. Está considerado el edificio industrial más antiguo del mundo, porque aquí se acuñaba moneda con un proceso industrial y no artesanal. De tal manera que para mover las ruedas que movían la maquinaria de acuñación de moneda, se necesitaba la fuerza del río y por eso se ubicó a orillas del río. Desde el mismo momento en el que se ubicó, en
en 1583 y luego 1590 el otro ingenio, ya se inundaba. Y cuando ahora lo han empezado a restaurar para hacer el Museo de la Acuñación, que es actualmente, pues se inunda. Y ahí lo tiene inundado, se inundó en 2009, en 2013, en 2014. Aquí tienen fotos de la inundación durante la obra, ya con la cafetería. Mira que dijimos que no pusieran tarima flotante, que iba a hacer honor a su nombre. Pues pusieron tarima flotante. Hasta tal punto que se convirtió en un problema y el entonces Ministerio de la Vivienda, también que en paz descanse, decidió invertir 500.000 euros para dragar el río y así facilitar las inundaciones. Ya dijimos que eso no era la solución, que se iba a seguir inundando y el río recuperaría la zona dragada en pocos años. El caso es que mientras que estaban los arqueólogos excavando los canales, aparecieron debajo de los escombros ese entarimado de madera que ven ahí. Entarimado de madera que estaba en sándwich entre el canal que construyó, un arquitecto que pasaba por allí, un tal Juan de Herrera, que hizo el Escorial y luego hizo esto. Y este otro canal que ven aquí, que lo hizo otro arquitecto del montón, ¿no? Un tal Sabatini que hizo pues, la Puerta de Alcalá, las Cibeles y otras cosillas así, ¿no? Entonces, entre ambos canales estaba el entarimado de madera en sándwich. Por lo tanto, esa madera tenía que estar entre 1590 y 1771. Entonces, como sabían que nosotros nos dedicábamos a esto de las maderas, nos llamaron para datar el entarimado. Las maderas que los arqueólogos dijeron que había que desechar porque estaban medio podridas, las izamos con la grúa, las llevamos al patio, cortamos rebanadas y en esas rebanadas las pulimos y las llevamos al laboratorio de la Escuela Técnica de Ingenieros Forestales de la Universidad Politécnica de Madrid y estudiamos los anillos y su espesor. Como todos ustedes saben, el espesor de los anillos depende de dos parámetros, la precipitación y la temperatura de ese año, ¿no? De tal manera que nosotros pudimos tener una representación de las temperaturas y las precipitaciones de los anillos de los años en los que la madera que estaba puesta en el canal creció. Como en Segovia tenemos pinos en la Sierra de Guadarrama, en el Pinar de Balsaín, desde 1507 con anillos, sabemos el espesor que tienen. Paseamos el espesor de las maderas por nuestra serie de referencia y datamos las maderas. Y así supimos exactamente de qué años eran esas maderas. Nos ayudó mucho este año, 1601, que fíjense qué pequeño espesor tiene el anillo de 1601. Es uno de los años sin verano, porque en 1600 entró en erupción el volcán Huanaputina, en Perú, y produjo que el verano siguiente estuviera todo el cielo en Europa cubierto de cenizas y no hubo verano. Entonces los pinos de Balsaín casi no crecieron. Nos ayuda muchísimo porque le vemos enseguida y nos ayuda. Pues bien, la sorpresa fue que esas maderas no estaban puestas todas a la vez. Ese entarimado no era una obra puesta a la vez, estaba puesta en sucesivas obras. Y nos preguntábamos por qué. Nos fuimos a Simancas y allí encontramos este documento que decía que había que cambiar las maderas de los canales y las ruedas del ingenio porque todo lo referido está maltratado por haberse entrado en las avenidas del río. ¿Qué pasaba? Venía el río, se metía en la casa de moneda, arrastraba las ruedas, arrancaban las tarimas, iban a Balsaín, cogían pinos, los talaban y los ponían allí. De tal manera que lo que teníamos con esas maderas era la comprobación empírica de las inundaciones históricas del Eresma en Segovia desde el siglo XVI. Así que con esto conseguimos completar la relación histórica de las inundaciones del Eresma en Segovia, mejorar la estimación de los periodos de retorno con análisis de series temporales, con eventos extremos, y hacer un informe para el Ayuntamiento de Segovia sobre la inundabilidad de los distintos espacios de la Real Casa de Moneda. Última relación de la que tenemos que hablar. Las inundaciones como recurso patrimonial. Las inundaciones han sido, desde época prehistórica y sobre todo histórica, un recurso y han llamado la atención del hombre. Y si no, fíjense en este mosaico
de una villa cerca de Roma que reproduce las inundaciones del Nilo en Egipto, o la multitud de cuadros, sobre todo a partir de la Edad Media, que tienen como motivo el diluvio universal, que no es otra cosa que la inundación de las inundaciones. El diluvio universal ha sido el motivo de la mayor parte de la obra pictórica, desde tiempos de los prerromanos hasta obras contemporáneas que usan las inundaciones como recurso estilístico. Incluso las inundaciones son un recurso etnográfico de patrimonio cultural inmaterial, porque hemos conseguido recopilar 300 refranes referidos a las inundaciones. Agua de avenida no debe ser bebida. Agua de turbión en una parte da, en otra no. Agua que corre silenciosa, agua peligrosa. A la orilla del río no hagas ni casa ni tengas tu averío. Y así 300 refranes del refranero castellano referido a las inundaciones. Pero es que tenemos patrimonio literario, la Biblia. El varón prudente que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre roca. Al necio que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, se despidó. Esto lo deberían haber leído los concejales de urbanismo. ¿Y qué decir del cine? No habría cine si no hubiera películas de inundaciones y de diluvios, ¿no? Pero yo me refiero a las inundaciones como recurso turístico y patrimonial para casos como esta ciudad que ven aquí, que es Wertheim, en Alemania. Fíjense en esta preciosa ciudad entre dos ríos que se pasa el día inundada. Pero sus habitantes, lejos de poner barreras y construir diques o dragar los ríos, se han puesto a poner limnimarcas por toda la ciudad, pues fíjense ahí, desde el siglo XVI. Hasta el punto que hay una asociación de vecinos que con petos de vadear, cada vez que está inundado, se dedican a poner marcas de las inundaciones recientes. Y hay una ordenanza municipal que prohíbe borrar o quitar estas marcas. Y la asociación de vecinos tiene hasta camisetas de somos los que marcamos las inundaciones. Aquí tienen la camiseta. Y este recurso patrimonial no solo lo usan los alemanes. Nos vamos a nuestra vecina Portugal. Esto que ven aquí es Amarante, el pueblo donde van los enamorados portugueses a pedir tener matrimonios fértiles y tener hijos. Pues bien, Amarante se inunda cada 2 por 3. Y en la parte histórica de Amarante, la asociación de vecinos, lejos de ver en esto un impedimento, se han puesto a colocar marcas y venden a los turistas como yo tazas que dicen: esta taza nunca fue inundada, y una placa de hasta dónde llegó el nivel de la